Hola, estamos en Barcelona en el Congreso de la Asociación Europea del Estudio de la Diabetes, EASD 2019, y tenemos el placer de estar aquí con el doctor Javier Ampudia, es jefe de sección de endocrinología del Hospital Clínico Universitario. Yo soy José Luis Gorriz, jefe del servicio de nefrología también del mismo hospital, y vamos a intentar hacer un breve coloquio sobre las novedades y aspectos relevantes de este importante Congreso Europeo. Javier, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué te ha parecido el Congreso? Estamos en una época de luna de miel de la diabetes en la que nuevos fármacos como los inhibidores SGLT2, agonistas del receptor GLP-1 están tomando mucho protagonismo. ¿Qué piensas de los SGLT2? ¿Cómo están impactando en este Congreso? Bueno, la verdad es que es una clase terapéutica claramente emergente y ya muy establecida. Desde que se presentaron también en un congreso de la EASD en Estocolmo los resultados del EMPA-REG Outcome y después el Canvas Programs y el DECLARE, realmente esta clase ha recibido, digamos, un impulso considerable. Las últimas guías de la ADA-EASD apoyan realmente el uso de estos fármacos preferentemente en pacientes con enfermedad cardiovascular, enfermedad, digamos, insuficiencia cardíaca y también enfermedad renal. Y yo creo que realmente son una de las opciones preferentes, desde luego, a combinar con metformina. Desde luego, en mi opinión, es una clase que tiene mucho presente y también mucho futuro. Sobre todo en pacientes renales, ¿no? Por fin hemos tenido la opción de empezar a ver aflorar nuevos estudios con endpoints renales, con subestudios renales, con variables secundarias renales, realmente como el estudio CRIDES, ¿no? Que para los nefrólogos ha sido un tremendo avance, ¿no? Sí, claro. Yo creo que de eso podrías hablar tú un poco más, porque efectivamente de los estudios previos aparecieron una serie de cosas que no sabíamos hasta el momento, y eran que estos fármacos parece que previenen la progresión de la enfermedad renal, pero no habían sido incluidos en el objetivo primario y nos faltaba por lo menos algún estudio en el que realmente los endpoints renales estuvieran, digamos, como endpoints primarios en un estudio, y ese estudio realmente es el CRIDES, y a mí me gustaría que nos hablaras un poco del CRIDES. En efecto, los investigadores del estudio CRIDES, el doctor Perkovic y el doctor Mahafli, han presentado una actualización de los datos. La verdad es que el estudio se presentó en abril, se publicó en abril, tampoco hay demasiados datos nuevos, pero sí que han hecho un subanálisis de los pacientes según presentaran prevención primaria y secundaria, eventos cardiovasculares o no previamente, y claramente canagliflozina en el estudio CRIDES ha demostrado que en todas las variables y en todos los renal outcomes en pacientes, tanto en prevención primaria como secundaria, es efectiva. Es decir, los nefrólogos y los pacientes que vemos diabéticos con enfermedad renal diabética estamos de enhorabuena, porque tanto en una situación como en otra, prevención primaria y secundaria es beneficioso, e incluso no siendo un objetivo directamente, porque las Ns no están calculadas para ello, el MACE, que incluye la muerte cardiovascular con insuficiencia cardíaca, como el estudio de DECLARE, ha salido también positivo tanto primaria y secundaria, y otras variables, sobre todo el MACE, ¿no? No ha salido porque rayaba el 1 exactamente en la mortalidad, que es lo que cardiovascular, como ocurre en otros estudios, pero realmente creemos que en general estamos de gran enhorabuena. ¿Algo más que te... Perdona, sí. No, si me permite simplemente puntualizar lo que acabas de decir, realmente una cosa que sorprende de los análisis que mencionas es que, siempre hemos hablado de prevención primaria y prevención secundaria. Curiosamente, en aquellos pacientes renales incluidos en el CRIDES que no tenían enfermedad cardiovascular, pero que sí que tenían enfermedad renal, porque eran los criterios de inclusión, realmente se observan los mismos beneficios en la reducción del MACE que en aquellos pacientes que tenían enfermedad cardiovascular establecida, lo cual quiere decir que esa diferenciación entre prevención primaria y secundaria, cuando un paciente realmente tiene una enfermedad renal como los pacientes del CRIDES, realmente no sirve, porque el beneficio es para todos los pacientes. En efecto, así es. Las recientemente publicadas guías europeas de cardiología
definen el paciente con enfermedad renal crónica estadio 3 como alto riesgo y el paciente estadio 4 como muy alto riesgo, incluso sin antecedentes de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, absolutamente de acuerdo con lo que dices, que debemos considerar el paciente renal como un paciente de muy alto riesgo. Estos pacientes de Creedence eran pacientes con proteinuria y un 60% con filtrado glomerular bajo. Para acabar, Javier, dime algo, si te ha impresionado alguna cosa, algún aspecto. Bueno, la verdad es que una de las cosas más importantes que salen de estos estudios es cuál puede ser el mecanismo de acción asociado con los beneficios renales. Es decir, si hay algo, yo creo que en este congreso, y quizá tú eres una persona que es la persona apropiada para responder a la pregunta que te voy a hacer, es ¿qué mecanismos de acción se barajan, digamos, como responsables de ese beneficio renal de los inhibidores de SGLT2? Bueno, de entrada, todavía nos falta mucho por conocer los mecanismos a través de los que actúan los SGLT2. Claramente hay un mecanismo que el bloqueo del sistema de renin-angiotensina ejerce en beneficio en estos pacientes. Segundo, SGLT2 tienen múltiples mecanismos, natriuresis, efecto de hiperfiltración glomerular, fibra tubuloglomerular e incluso inflamación. El aspecto que a mí me ha llamado la atención en alguna de las comunicaciones del Congreso es mecanismos antiinflamatorios. Es decir, se nos queda una parte coja en la que el bloqueo del sistema renin-angiotensina está ok, controlado, hiperfiltración está más o menos controlada, pero la inflamación, estrés oxidativo, es una de las líneas a través de las cuales están actuando. Se han presentado trabajos muy interesantes a través de las vías NOX1 y NOX5, mecanismos de la vía Janus quinasa, y de hecho hay algún estudio en marcha en la que bloqueando estos mecanismos antiinflamatorios o mecanismos de estas vías que he dicho de la NOX, que evitan la apoptosis renal de las células tubulares y células del mensajio, pudieran prolongar esa vida de las células renales. Yo creo que por ahí va un poco la línea de lo nuevo. Para acabar, ¿alguna cosa más del Congreso? Bueno, yo destacaría, lo he escuchado esta mañana, el estudio Verify. Yo creo que el estudio Verify simplemente fue un estudio en el cual realmente lo que se pretendía estudiar es el efecto en pacientes con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico, de menos de 3 años de evolución. Se tendría a evaluar si una combinación temprana, en este caso con metformina y vildagliptina, versus iniciar el tratamiento con monoterapia, realmente aportaba un beneficio o no, sobre todo en el tema de digamos, la sostenibilidad del control metabólico. Y efectivamente, o sea, realmente los resultados son impresionantes porque digamos, el fallo de la monoterapia y de la combinación temprana se definió con un incremento de la hemoglobina glicosilada por encima del 7%, y se vio claramente que aquellos pacientes que llevaban un tratamiento combinado realmente tardaban aproximadamente 3 años más en tener una hemoglobina glicosilada por encima de eso. Tardaban mucho más si llegaba el caso en iniciar un tratamiento con insulina, y además, y esos son datos exploratorios, han presentado unas gráficas donde se ve que efectivamente las curvas de eventos cardiovasculares se separan claramente desde el principio, aunque no alcanzan una significación estadística. Probablemente no era el objetivo fundamental de este estudio, pero está claro que combinar tratamientos de inicio y conseguir, digamos, un buen control del metabólico desde el inicio realmente es beneficioso para los pacientes. Muchas gracias, Javier, gracias por tus importantes contribuciones, y gracias a todos vosotros que nos estáis siguiendo en nuestra web de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Seguiremos informándoos de las novedades, de los aspectos nefrológicos de los últimos congresos más relevantes. Gracias.